¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Antes que nada, muchas gracias por estar por acá viéndome. Ya sabes, comentarios, me gusta, suscribirte, campanita, me ayudan demasiado. Realmente por acá tengo muy poca gente, pero voy a tocar un tema un poquito controversial. No tiene nada que ver con identidad de género. Bueno, en parte sí, porque hablamos de identidad, pero no le estamos resumiendo un género. Más bien es una identidad de personalidad, que es la identidad personal. No es tanto que no podamos tener empatía con un grupo sector, no es nada ni contra nadie, ni contra la comunidad, ni contra el no binario, aparte de que es el mes de la comunidad orgullosamente perteneciente, pero este tema me lo han pedido mucho por Instagram, en respecto de cómo defender tus ideales, de cómo reconocerte, de cómo ser único y ser auténtico. Pero si no tenemos una identidad, no podemos serlo y nos vamos a estar reflejando en otros grupos o sectores que si nosotros tenemos un criterio un poquito distinto o un poquito diferente, nos van a atacar. Dentro de la misma comunidad seguimos viendo el mismo machismo, la misma misoginia, el mismo la misma burla hacia hacia las personas no binarias, hacia las personas trans, hacia los comentarios negativos del colectivo, a las marchas, que si no te representa, yo tengo una identidad propia y lo único que te puedo decir es, físicamente yo pertenezco más al gremio de los osos, de la comunidad de osos, pero no me vinculo con ellos. Al tener una identidad independiente, no quiere decir que no sea capaz de establecer una amistad con alguno de ellos, de entablar un diálogo, de establecer un debate, de, de tener muchas cuestiones con ellos, pero mi identidad me dice y me indica que no me represento en su movimiento. Sí pertenezco a la comunidad, sí pertenezco al gremio, estoy muy orgulloso de ser gay. Llevo mis colores con orgullo. De hecho, vengo, los que me siguen por TikTok y por Instagram, em, hace un poquito, hace unas semanas, 2 semanas, se hizo un proyecto con Jerry, el fotógrafo, con lo que fue el otro Jerry, que estamos haciendo la denuncia de Six Flags respecto a identificarte con tus colores, respecto a portar la bandera con el orgullo, y yo no porté la bandera de los osos, no porque tenga nada en contra de ellos, simple y sencillamente no me identifica. Yo me identifico con el colectivo hacia las personas que de alguna manera somos, digámoslo, minorías dentro de esta minoría y tenemos un criterio propio, tenemos un pensar diferente, tenemos nuestra propia identidad. Y con esto no estoy diciendo que los demás sean válidos, que se sientan en esa identidad dentro de un colectivo o dentro de un movimiento, porque no tiene nada que ver con eso. Estoy hablando por las personas que me han dicho que no se identifican con lo que es, como decía, el movimiento de los osos, el movimiento queer, el movimiento no binario, todas estas ideologías de género que no tienen nada que ver con nuestra identidad personal. Y no es minimizar lo demás, es que tu identidad personal es lo que te va a definir y en mi caso es una de mis prioridades en la vida porque si el día de mañana me identifico como no binario, lo voy a defender. Si me voy a identificar como me estoy identificando el día de hoy por hoy como demisexual, lo voy a defender. Tengo el mismo derecho que tú, tengo el mismo espacio que tú, pero es mi identidad lo que estoy defendiendo. Y si tú buscas definir tu identidad, tienes que empezar por conocerte, por reconocer que tu identidad se va a forjar desde tu casa. Se va a forjar tu identidad desde cómo te educan tus papás, desde cómo se comportan, desde qué tipos de problemas tienes desde la infancia, si fuiste rechazado, si fuiste abandonado, si fuiste olvidado, si fuiste consentido, si fuiste prioridad. Van a haber muchas cosas que van a definir tu identidad personal y no es malo. Simple y sencillamente hay que hay que empezar a reconocer esto. Hay que empezar a entender que yo no me forjé como te forjaste tú. Y esto lo entiendo porque a diferencia de muchos, mi forjación emocional fue muy distinta a partir de la secundaria. Em, y por eso puedo entender o puedo intentar comprender personas que se reprimieron muchos años, personas que inclusive empezaron relaciones mucho antes que yo, a otras personas que sufrieron otro tipo de abuso más allá del sexual, a personas que han sufrido otro tipo de situaciones o se han criado o han crecido bajo otro tipo de situaciones que son muy distintas a la mía. Tal vez el yo tener más pérdidas forjó más fácil o más rápido mi identidad.
el tener que decir renovarte o morir, el tener que aprender a cambiar, el tener que aprender a soltar eso que amaba hacer y dedicarme a otra cosa, el tener otro tipo de situaciones es lo que me ha dado mi identidad. Y es lo que me permite hoy por hoy estar frente a una cámara hablando, si tú quieres, estupideces y pendejadas, ¿sí? Pero pues resulta que muchas personas se identifican con esto. Y es porque no hay un canal o no hay un lugar que te permite y te diga explota tu identidad. Si te gusta ponerte en la identidad un género, adelante, si no, adelante. Pero aquí, como le estoy diciendo, esto es algo que va más enfocado a la personalidad. Si te identificas como una persona rebelde, como una persona fresa, como una persona celosa, como una persona insegura, si te identificas con personas que no están dentro de la categoría, digamos, lo de lo relativamente normal o relativamente ortodoxo, de ahí ya empezamos a partir que ya tienes una personalidad y tienes que aprender a identificarla y a potencializarla, porque de lo contrario vamos a hacer un sobreesfuerzo por querer encajar y por querer tener una identidad que no es la nuestra. Y es donde viene este problema del si yo no puedo encajar, te voy a hacer menos y me voy a decir perrísima y voy a decir, no, yo estoy súper empoderado y va a venir este mensaje erróneo hacia nosotros mismos, donde nos minimizamos nuestra entidad con tal de tener un sentido de pertenencia y aceptación muy desmedido a otras áreas o a otros sectores o a otros movimientos o ante otras personas que probablemente tampoco tienen una idea de cuál es su identidad. Y a mí me costó muchos años el aprender a entender que soy una persona que se identifica como hogareña, que se identifica como homosexual, que se identifica como hombre, que si lo identifican como ella, me da igual, que si me vas a hablar en masculino o en femenino, me es completamente irrelevante, que mi personalidad es mi personalidad emocional, perdón, es de una persona demisexual, es decir, no siento placer o tanto atracción si no hay un vínculo o no hay algo emocional que me vincule a la persona, pero es parte de mi identidad. Y he tenido que aprender a abrazarla y tener esta identidad de que, bueno, vengo de personas gorditas, vengo de personas con problemas de salud, que vengo con personas vengo de una familia que viene con cáncer, que vienen con hipertensión, que vienen con diabetes y tienes que aprender a entender que eso también es parte de tu identidad, porque es parte de lo que te forja y es parte de lo que eres. Aunque nos cuidemos, aunque bajemos de peso, aunque hagamos ejercicio, es algo que está latente porque es parte de tu identidad, es parte de dónde vienes. Y también si tenemos esta identidad de que no nos gusta hacer ejercicio, adelante, pero hay que aprender a abrazar eso y aprender a cuidarnos y a tratar de procurar lo mejor que tenemos en nosotros mismos. Porque mientras tú aceptes tu identidad, podrán venir 100 personas y te van a decir lo que ellos quieran y te va a dar igual. Va a haber un punto en el cual no te va a importar la opinión de los demás. Y vas a decir, yo soy esto, este soy yo, y chingue su madre el mundo, si me van a criticar. Pero no es con un mensaje de soberbia, es esta aceptación de me quiero tal cual soy, me identifico con esta persona que veo en el espejo, porque a veces aquí es donde viene la distorsión de la identidad personal. Por eso decía, sí tiene que ver con el género, pero realmente no tiene nada que ver con el género. ¿Por qué? Porque si yo soy gordito y me quiero identificar como una persona hiperdelgada ante el espejo, lo que voy a hacer es que voy a destruir mi autoestima, voy a empezar a caer en riesgos, en situaciones y conductas poco saludables que me van a exponer de una manera, te lo dice una persona que ya pasó por eso, pasó por bulimia, pasó por anorexia. Hace 9 meses, no es cierto, hace 10 meses, no es cierto, déjame pensar, fue en septiembre del 2021. Sí, hace 9 meses, si no mal recuerdo, si no estoy mal en cuentas. Em, yo tuve una situación donde empecé a hacer muchísimo ejercicio. Ahorita ya recuperé un poquito de cuerpo. No es que haya subido tanto de peso, pero sí recuperé un poquito de volumen porque inclusive mi índice muscular bajó mucho. Llegué a pesar 85 kilos y casi me mató de un paro cardíaco.
tuve una descompensación terrible. em, Traía la glucosa casi 50/70. Traía, perdón, una presión arterial de 50/70. Traía una cuestión de glucosa donde andaba casi en 60. Y tuve una cuestión en la cual que si no vienen y me hablan y me voy al doctor, ya no estaría aquí. Así de simple te lo puedo decir. ¿Y por qué es? Porque en ese momento yo tenía la desesperación de verme mejor porque estaba pasando por un momento tan doloroso que lo único que quería era sentir precisamente cariño, aceptación y verme rodeado de cosas positivas en lugar de aceptar que estaba pasando por una parte negativa, que eso es algo que está forjando mi identidad, y que las pérdidas o el momento doloroso no lo puedo ocultar tan fácil. Y el buscar la empatía de otras personas a través de algo que no soy yo o que va a dañar mi cuerpo o va a dañar mi salud es algo terriblemente peligroso. Hoy por hoy estoy creo que en 87, 88, pero porque también he subido un poquito de masa muscular. Regresé a hacer un poquito de ejercicio, pero no es tanto porque quiera estar delgado, sino me identifico como la persona que soy ante el espejo. Una persona gordita que le gusta su cuerpo, que tiene cosas que no le gustan. Dentro de mi identidad hay cosas que no me laten, como es la pérdida de, bueno, más bien, como es la flacidez un poquito de la panza, que de repente, pues, si no hago ejercicio, parece que tengo el brazo de salero, como ahorita, por eso regresé a hacer ejercicio, em, y que tiene las piernas delgadas, pero porque las tiene muy trabajadas, em, y así cositas que me identifican como esa persona que soy. Y que si yo me defiendo y tengo esa seguridad de decir yo soy esto, las personas me van a ver más atractiva. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente entre más seguridad tengamos, mejor nos ven los demás. Mejor forma de desenvolvernos tenemos, perdón. Y aquí es a lo que voy. Yo por eso te digo esta situación de para que tú puedas tener una identidad personal, tienes que aceptarte con todo y lo que no te gusta, porque es parte de ti. Si eres celoso y no te gusta hacerlo, como le he dicho muchas veces, podemos ir a terapia, no hay ningún problema. Podemos ir al nutriólogo, podemos ir con el psicólogo, con el psiquiatra, si ya es un problema en el cual sintamos que no podemos con él. Y es importante que aprendas a identificar también tus necesidades, porque tal vez tu necesidad no es seguir este grupo o este sector donde te van a pedir una conducta económica que lamentablemente no puedes tener, donde va a haber este falso empoderamiento, como estaba diciendo en un principio, donde vas a llegar a un lugar y vas a pisotear a los demás porque no eres capaz de defender tu identidad. Y una cosa es el ábranse perras y otra cosa es que de plano te sientas superior a todos los demás y minimices a todas las personas que no son de tu agrado. Porque ya agredir de esta manera a las personas es una situación en la cual estamos despreciando nuestra identidad y por no reconocer ese desprecio tenemos que atacar a los demás. Y es algo bien complicado, porque una cosa es el autoestima, otra cosa es el amor propio y otra cosa es la soberbia. Y esto es lo que nos va a definir como personas, porque si tú te aprendes a reconocer que tienes un carácter fuerte, es parte de tu personalidad, es parte de tu identidad. Si eres una persona, como en mi caso, como lo he dicho, que le late esta onda de la sumisión, o esta onda del BDSM, o esta onda de parejas, digámoslo, un poquito más, digámoslo, más fuertes que tú físicamente o en carácter, em, es válido porque es parte de tu personalidad, pero para que evites que abusen de ti, para que evites que haya cosas que no te gustan, que haya personas que te pasen por encima, que no estés obligado a estar en un sector o en algún lugar que no te gusta o no te hace sentir cómodo, hay que defender la personalidad y hay que defender tu identidad. Porque si tú no defiendes eso que te hace único, nadie lo va a defender. Y el día de mañana se van a voltear y se van a reír de ti. ¿Por qué? Porque estás fingiendo algo que no eres, porque no respetas tu identidad, no respetas tu origen.
no respetas tus estudios, no respetas tu profesión, no respetas tu oficio, no respetas tu persona. Y cualquiera siente que como tiene una identidad más fuerte, te va a llegar a pisotear. O te van a condicionar el, ay, no te gusta venir a las temáticas. Un ejemplo de las marchas. Y lo he visto mucho. Pero muchos se callan porque siguen queriendo pertenecer, porque no se pueden identificar como ellos mismos, porque les duele mucho. Y el tener una identidad te va a doler. Y a lo que iba con esto, te van a decir, te vendo la playerita para que puedas estar en el colectivo o te vendo en la pulserita o dándote una bandera de algo que sí te va a hacer pertenecer a la comunidad, pero no te va a hacer pertenecer a tu identidad. Y eso es lo importante y por eso está este espacio para las personas que no nos identificamos con un grupo o sector y que no es que realmente no queramos a la comunidad o no disfrutemos el estar en ella o no podamos tener una empatía con alguien de ellos, pero simple y sencillamente hay muchas cosas que no te representan. Y por esto no vamos a llegar con esta falsa soberbia a aplastar a todos los demás. Y en algún momento yo también lo viví. En algún momento, como he dicho, nunca ataqué a nadie directamente, que no fuera por defenderme, pero pues el tener una identidad te va a doler, porque vas a tener que decir, ah, pues una parte de mi identidad es que soy mal hablado, una parte de mi identidad es que soy súper culto, una parte de mi identidad es que no me interesa la cultura, una parte de mi identidad es me vale madres el ejercicio, una parte de mi cultura es me cuido demasiado ciertas cosas, una parte de mi personalidad o de mi identidad tiene que ver con mi condición sexual, tiene que ver con el género con el cual me identifico, tiene que ver con este sector al cual quiero pertenecer, pero no quiero estar dentro de una condicionante. ¿Por qué? Porque desgraciadamente a las personas que tienen o tenemos una personalidad o una identidad peculiar, nos tienden a hacer menos, porque pues resulta que está mal que no quieras ser lo que los demás son, o no pretendas estar en este juego que los demás son, y te va a doler porque vas a tener que sentirte en algún momento rechazado, y vas a tener que buscar tu propio criterio y tu propio espacio en el mundo, y si no, como en este caso, tu servidor y muchas otras personas han creado espacios, están creando su contenido, están creando su canal, están creando sus espacios para esas personas que se puedan identificar con ellos. Y hace poco en TikTok tenía un debate con una persona bastante soberbia dentro de la misma comunidad de osos, que como de costumbre, hater, no da la cara, no es capaz de decírtelo frente a frente. Precisamente pues digo, si no te aceptas vas a querer aplastar a los demás porque no tienes el valor de mostrarte tal cual eres. Y poder tener un argumento frontal de, ok, tú eres un pendejo, pero yo también sé que soy pendejo por esto. Y eso es parte de nuestras identidades y como lo decían y lo he dicho en todos los lives, la sigo pendejeando, la seguiré pendejeando porque es parte del crecer, es parte del aprender, es parte de ser quien eres. El tener tus errores es parte de ser quien eres. Hace poco hablaba con una persona con la que estoy saliendo, que probablemente sea mi pareja, más bien ya técnicamente hay algo. A él no le gusta ser parte de lo que es esto, los medios y los canales y esta esta cuestión tan de redes sociales, pero es parte de su identidad y si a él no le gusta yo lo voy a respetar. Como él respeta que mi identidad sea esto, que sea no puedo decirme creador de contenido porque de verdad los respeto demasiado. Mi canal o mis espacios son para otra cosa. Pero de verdad tienen unos diálogos tan impresionantes muchos que de verdad yo no me atrevo a decirme creador de contenido porque su calidad de trabajo es impresionante. Y yo estoy hablando desde un enfoque de un gordo pendejo que ha pasado por muchas cosas y está hablando de su experiencia en la vida y de lo que le ha costado ser distinto y diferente a los demás. No estoy hablando desde un cuadro de la soberbia o de, ala, ahí estás pendejo, me la pelas. O sea, no.
Y eso es algo que hay que aprender como identidad. Si tú quieres seguir un grupo o sector o a una persona, asegúrate de no perderte a ti mismo, porque cuando te pierdes duele. Porque cuando no defiendes la voz ante tu familia y no dices yo soy esto, esto es mi identidad, o ante tus amigos, o ante la sociedad, o ante tus maestros, o ante las personas, van a haber una situación de conflictos en los cuales te va a doler y te vas a lastimar a ti mismo. Y con esto no estoy diciendo, sí, sale del closet, a huevo, tienes que salir del closet. No necesariamente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestro tiempo y como decía, cada perspectiva o cada vivencia o cada personalidad o cada identidad va a venir de lo que vive en su casa, de lo que vive con sus padres, con sus hermanos, con sus maestros, con sus amigos, con sus vecinos. Ahora me da mucho gusto. Antes veía como que los chacales eran como muy minimizados hace más de una década, que cualquier persona que era distinta o que tenía un símbolo de rebeldía era chacal. Y ahora están empoderados y me da muchísimo gusto y son un sector muy respetado por la comunidad. Y pueden navegar entre los osos y pueden navegar entre las trans y pueden, entre les trans, perdón, y pueden navegar entre les no binarias, pueden navegar entre la bisexualidad, entre la intersexualidad, entre todos los sectores y nadie los juzga. Pero es parte de su identidad. Tuvieron que crear esa identidad personal y se les ha dejado de tener esta idea del chichifo, del mayate, del lo que tú gustes y mandes. Que cada una de las personas que siguen diciendo sal mayates y no sé qué, están desde su perspectiva. Los otros están desde su perspectiva. Yo estoy hablando de la mía y tal vez tú en los comentarios o desde donde me estés viendo me hagas el favor de verme, vas a tener tu propia perspectiva de lo que es una identidad personal. Y vas a decir, ah, no, este está bien pendejo. Y es válido. O vas a decir, el otro está bien pendejo. Es válido. O el otro está tan rico que me vale que esté pendejo, pero voy a respetar su identidad. Lo cual también es perfectamente válido. Lo que no es válido es que lleguemos con este sobreempoderamiento o es, no, más bien no es sobreempoderamiento, es con esta soberbia y esta actitud miserable y mezquina de que si tú te comportas diferente a lo que yo espero que tú seas, te voy a minimizar y te voy a aplastar y te voy a pisar y te voy a pasar por encima. Eso es por lo importante que yo estoy hablando de la identidad personal, porque también te va a dar la capacidad de defenderte y decir, a ver, pendejo, de mí no pasas. Por encima no me vas a pasar, no te voy a permitir que te burles de mi esencia como ser humano, de mi persona como ser humano, porque mi identidad vale tanto como la tuya. Y eso no va a implicar que no nos podamos defender. Porque como decía, el tener una identidad te va a dar un valor que tal vez no te enseñan desde tu casa. Te va a dar un amor propio porque te va a hacer amar hasta las cosas que tienes negativas, porque te va a dar el valor de poderlas cambiar, porque te va a dar el valor de poderle decir a la persona con la que sales, oye, ¿sabes qué? Soy celoso. No me gusta ser celoso, pero si una persona le gustan las personas celosas y posesivas, es parte de su identidad y van a hacer match. Y eso te va a permitir decir, oye, me gustan celosos, no abusivos. Y habrá quien le guste la violencia y le gusten las personas abusivas, porque dentro de la misma comunidad del BDSM es y no es abusiva, porque vas a llegar hasta el punto y el acuerdo que esté en los límites de cada uno y se pueden modificar y se pueden hablar y se pueden ir adaptando a las necesidades de cada uno, pero es consensual y va a ser parte de tu personalidad. O si te gustan los chacales monosos o motorolos, o sea, y no lo digo desde el sentido despectivo, lo digo para que por el vocabulario no me tiren el video. Em, no te va a ser menos el que te gusten las personas así, no te va a ser, no tiene por qué denigrar tu identidad, porque si te empoderas de ello, vas a poderlo decir, sí, güey, eso me gusta, y el pedo es, y antes a mí me costaba mucho trabajo el decir, me gustan las personas dominantes, porque me hipermaman los juegos de rol y me hipermaman los juegos de impacto,
y me hipermaman este rollo de la humillación, y me hipermaman este rollo del juego de poder, y me hipermaman el ser una persona rebelde y jugar a través del control, porque es algo que en la intimidad me gusta, que tal vez no todas mis parejas se van a prestar, que tal vez tengo que adaptar y ellos se tienen que adaptar a mi persona, pero es parte de su identidad y es parte de mi identidad personal. Y el estar consciente de las dos no quiere decir que no hay un punto medio para ambos. Y no quiere decir que no hay un punto en el cual no puedas vivir tu plenitud sexual. Eh, Como estas personas veo que atacan y agreden demasiado a las personas, a los chavos que usan lencería femenina. Y los atacan y pinche torcida y no sé qué y bla, bla, bla. Oye, es parte de su identidad. Si no te late, ahórrate tu puto comentario y dedícate a ver si realmente no estás hablando desde la perspectiva del yo lo quiero hacer pero no me atrevo, o estás hablando del sí, no me late, pero como no sé ni quién soy, te voy a humillar. Es así de simple. Para mi punto de vista, porque me ha costado tener que descubrirlo. Me ha costado tener que aceptarlo. Y me han pedido mucho, ¿cómo le haces? O sea, realmente han sido terapia, han sido madrazos, ha sido exponer mi salud por en algún momento querer pertenecer o querer hacer otras cosas para demostrar una aceptación que no va a venir de nadie más, tiene que venir de mí. Y esa aceptación no te la van a dar los demás creadores de contenido, no te la voy a dar yo, no te la va a dar ninguna persona más que tú mismo. ¿Y cómo? Pidiendo ayuda, admitiendo que si eres una persona impuntual, es parte de tu identidad. Si eres una persona tacaña, es parte de tu identidad. Perdón. Si eres una persona, sumisa, es parte de tu identidad. Si eres una persona dominante, ególatra, mamona, narcisista, habrá quien mache contigo y habrá quien diga, eso me mama. Pero es parte de tu identidad y vas a evitarte mucho sufrimiento y le vas a evitar mucho sufrimiento a demás personas, pensando que tú eres algo que no eres o queriéndote conducir de una manera en la que no eres. Como decía, esta identidad, otra cuestión de lo personal, porque no tiene nada que ver con un género. La identidad de los poliamorosos, de las relaciones abiertas, del poliamor, es su identidad. Yo no comparto con muchos de estos factores, pero no quiere decir que si mi pareja quiere experimentar algo, si a mí no me late, yo le quite de experimentar eso que a lo mejor es su máximo placer en la vida, o es su máximo deseo reprimido, o es su mayor deseo que jamás se ha atrevido a hacer, y me está teniendo la confianza de decirme, oye, quiero esto, pero también es parte de su identidad y en mí va a decidir si sigo, no sigo, si la atoro o no la atoro. Pero está expuesto y es el tener una identidad bien establecida y el tener un criterio bien establecido y unas ideas bien cimentadas. Ahora, también hay personas que me dicen, es que no nos gusta el rechazo. Ok, el rechazo, ¿qué es lo que no te gusta? Y va con parte de la identidad. Que te rechacen porque no te aceptas como una persona con un cuerpo diverso, te duele que no que te rechacen porque no tienes una buena autoestima, te, te molesta que te rechacen o que te baten por una situación donde tienes o no tienes vello, te sale o no te sale barba, tienes o no tienes cabello, si te gustan, porque lo tienes largo, porque lo tienes corto, porque tienes un nepe chiquito, porque lo tienes enorme, porque pues resulta que ya no aprietas, no sé, infinidad de cosas que son inseguridades que tenemos o que pueden pasar casi todos de maneras distintas. Y lo que nos duele es que alguien nos diga no y nosotros en automático lo vinculamos como, ah, me estás discriminando, ah, me estás rechazando y me estás agrediendo. Y me pasó hace poco con una persona que sí en algún momento salimos un tiempo, hace muchos años, y me volvió a buscar y le dije, ¿sabes qué? No, porque no eres lo que yo necesito. Yo no voy a hacer eso que tú necesitas. ¿Y por qué?
porque esto se ha vuelto parte de mi identidad. El hacer este tipo de contenido, el desahogarme de esta manera, el hacer estos lives también por desahogo personal, em, le molesta demasiado, le hace daño, curiosamente, y una de sus condiciones fue, sí, vamos a volver a salir, pero no me gusta que hagas contenido, qué vergüenza. Así de, vergüenza me das tu hijo de la chingada. Porque yo no te estoy agrediendo en nada de lo que te gusta. Y si no es parte de algo de lo que a ti te gusta que yo haga, pues qué pena. Qué pena tu caso. Porque yo tengo el derecho a decirte que no. Y tengo el derecho a decir es mi identidad, es parte de mi vida, es parte de lo que me gusta hacer. Y tú no tienes ni voz ni voto en ello. Como decía hace mucho, y este es el tipo de cosas a las cuales les he tenido que dar la cara y decir, a ver, es que yo soy esto, es que a mí me gusta esto, yo disfruto esto. Como decía, cosas de tener una entidad y de tener una apertura y una posibilidad de criterio. Yo hace muchos años decía que Pokémon Go, que qué asco, que no sé qué. Un tiempo lo jugué, fue a raíz de que hace como 6 años mi mamá fue cuando cayó la primera vez en el hospital, estuvo internada, yo no tenía que hacer, ahí me entretenía con eso, o sea, realmente era porque no tenía otra cosa que hacer. Y lo empecé a jugar y tan tan. Y una vez que salí con una de mis exparejas, porque estaban unas personas que él seguía en Instagram, me dijo, guarda eso porque me das vergüenza. Sí, en su momento casi lo mandó a la chingada en ese momento, pero después yo comprendí así de, a ver, si esto es parte de mi identidad, es parte de lo que estoy disfrutando hacer, es parte de lo que aprendí a hacer, de lo que aprendí a disfrutar, ¿quién eres tú para venirme a impedir en mi personalidad, en mi identidad, en lo que yo estoy haciendo, para poderme censurar y decirme que te doy vergüenza? Y así sucesivamente con exparejas, que si subió una foto enseñando pelos, que si subió una foto rasurándome, que si subió una foto de que había subido o bajado de peso, que si no, que si los mencionaba en mis historias, que si no los mencionaba cada vez que salíamos. Em, y yo dije, a ver, si esto es algo que me identifica y me gusta, ¿por qué voy a permitir que alguien vuelva a tortura algo que me gusta? Esto es parte de mi identidad. Y eso es a lo que yo me refiero con que pongamos este tipo de situaciones muy en claro y normalicemos que lo que para unas personas es algo negativo, para otras va a ser lo más maravilloso del mundo y va a ser positivo y va a ser, y cuándo salimos a hacerlo, y va a ser, y cuándo compartimos esto, y cuándo nos sentamos a tomar un café a contar experiencias, y te va a dar una apertura y una empatía para con personas que tal vez no se atreven a exponerlo o que tienen el mismo criterio que tú y que por respeto a los demás no es que se minimicen, pero al menos que tengan que decir, esto no me gusta, por eso lo van a hacer, pero no por faltarle el respeto a los demás, sino por defender su propia identidad. Y esto es a lo que voy. La identidad personal es eso que te hace único, es eso que eres tú como ser humano, es eso que nadie te va a poder quitar, al menos que tú se lo permitas. Pero espero, la verdad, porque yo divago mucho, le doy a veces muchas vueltas al mismo tema, porque como me gusta que sea algo un poquito más natural, no me gusta traer como un speech o algo tan estructurado, porque siento que a veces siente como un poquito forzado. Pero si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, ya sabes, déjalo aquí. De verdad, muchas gracias a todas las personas que han llegado hasta aquí. Muchas gracias, como decía, a Jerry, a los dos Jerrys. Voy a subir un videito aquí con, yo creo que con un pequeño detrás de cámaras. De verdad, amé las fotos. Gracias a Fénix Studio 21. Fénix.studio21. Por favor, síganlo por Instagram. De verdad, le agradezco las fotos en las que me invitó a participar. De una manera completamente inesperada, han sido unas fotografías que me identifican como persona, como no tienen una idea. Nunca había llorado al ver el resultado de una sesión de fotos. No les miento, cuando las vi, lloré.
Y ni él lo sabe. En algún momento, si llega hasta acá y ve esto, lo vas a ver, pero de verdad, atrévanse, ámense, defiendan su identidad, defiendan sus gustos, defiendan sus cosas negativas, defiendan las cosas que les parecen pendejadas, pero nunca se rechacen a sí mismos. Nunca permitan que alguien quiera cambiar su identidad porque les molesta como son. Eso quiere decir que por ahí no es. Y las amistades tóxicas son las que primero te quieren cambiar. Es el mejor consejo que te puedo dar al día de hoy, o la mejor recomendación que te puedo dar, o la mejor observación que te puedo dar. Porque como consejo no, porque realmente yo no soy quien para aconsejar a los demás que no me pidan una opinión. Pero tómalo como una pequeña metáfora, tómalo como un pequeño incentivo. Quiérete, con todo y lo malo. Defiéndelo. Y vas a ver que tu autoestima y tu seguridad y cómo te empiezan a ver los demás va a cambiar. Te mando un besote. Nos vemos la próxima semana. Esto es plástico. Esto es. Nos vemos la próxima semana. Esto es Pláticas Incómodas. Yo soy Dromic. Suscríbete, dale like, comenta ahí. Nos vemos la siguiente semana. Chau, chau.